Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, gritando: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he venido, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, miércoles, el Señor nos habla de una manera con mucho poder de cómo es esta interacción entre Él y el Padre. Me parece que es algo digno de quedarse pensando, porque yo pensé mucho por qué Jesús grita. Dice el Evangelio que Jesús grita, empezó a gritar. Y de alguna manera me hizo pensar en cómo una persona habla cuando ama lo que dice y cuando ama de aquel de quien habla. Porque Jesús en este Evangelio está hablando de aquella persona que es lo más importante de su ser, que es el Padre. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, por ejemplo, a alguien hablando de otra persona a quien ama? No es únicamente una conversación donde esa persona nos habla pues casi sin inmutarse de la persona aquella o de cómo es su carácter o de cómo es la voz o cómo es... No, cuando alguien te habla de alguien amado, normalmente hasta tiene una tonalidad, hasta tiene una fuerza, hasta tiene un poder lo que te dice. Por eso es que viene también el cuestionamiento hacia nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de Dios pero no llegamos al corazón? O la experiencia contraria, ¿no? A mí recién he tenido la experiencia que a lo mejor algunos de ustedes han tenido. He tenido esa experiencia de alguien que me decía: lo que pasa es que cuando hablas de esa palabra de Dios es como que la entendiera por la forma en la cual lo dices. No me extraña, porque yo puedo decir humildemente: busco amar a este Dios del cual predico, busco amarlo realmente, no únicamente cuando lo hablo en el Evangelio o en la misa, sino busco amarlo. Y es esto lo que a Jesús le pasa. Dice la palabra de Dios, grita. Tiene un anhelo de que la palabra llegue al corazón de los demás. No es únicamente cuando uno habla del amor de pareja, que debería encenderse el corazón para hablar con fuerza, para hablar con pasión de aquello que uno ama. ¿Cuántas veces uno escucha a los padres pues hablando de los hijos diciendo... El otro día yo escuché a una madre diciendo: porque mis hijos me han dado la razón de mi existir. No ella poniéndose como la protagonista, y eso también es hermoso. Cuando uno ama a alguien, no eres tú el protagonista. Y por eso es que en muchos discursos, a veces cuando uno escucha a los jóvenes que dicen que están enamorados, uno se da cuenta que no llegan a tener amor verdadero. Porque son ellos los protagonistas, son ellos los que sienten que son ellos los importantes, le dan más valor a sus actos, a sus obras, y así te das cuenta que no has llegado, o bien que no es amor verdadero, o bien que no es un amor que ha llegado a ser ese amor que está dispuesto a dar la vida. Cuando vemos, a mí me conmueve ver a Jesús como habla del Padre, porque sé que era una experiencia que iba más allá de su ser, más allá de sus entrañas. El Padre era lo amado de su corazón. También
algo muy importante, porque no nos da mucho el tiempo, pero algo muy importante, como el Evangelio, en este Evangelio pues Jesús habla de que Él no va a juzgar, Él no ha venido a juzgar. ¿Y por qué entonces vemos que al final, en el juicio final, Jesús juzga? Jesús no viene a juzgar porque la misericordia de Jesús dura mientras dure nuestra vida terrena. Es decir, Jesús, si yo vivo 40 años, si vivo 50 años, si vivo 60 años, hasta ahí va a durar la misericordia. ¿Qué significa el tiempo de Jesús? El tiempo de la misericordia a nivel personal significa hasta el momento en que yo me muera. Hasta que yo me muera puedo cambiar. Después, cuando yo muera, inmediatamente tendré un juicio personal. Y entonces no me juzgará Jesús únicamente, sino que me juzgará la palabra que no cambia. Por eso es que a veces uno tiene que estar atento de cómo trata a los demás. Yo puedo tener un amigo que quiero mucho y que a lo mejor estafa mucho. Y yo tengo que, por más que sea muy amigo mío, si él algún día me pregunta sobre qué dice la palabra sobre la estafa, yo tengo que decirle que es un pecado. O si tengo un amigo pues que es delincuente, que traiciona, un amigo pues que asalta, que le es infiel a la mujer, puede que yo lo quiera mucho, yo no le puedo juzgar, pero si algún día me pregunta sobre qué dice la palabra, tengo que decirle la verdad. Así como Jesús, hay que ser fieles para transmitir aquello que no nos pertenece. Les envío la bendición, esperando que el Señor les ayude a conservar la palabra y que la santa palabra de Dios guarde y cure las heridas, cure las enfermedades y nos dé la gracia de la fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.